Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo optimizar The Finals al máximo para este 2025 desde la plataforma de Steam. Este tutorial está basado para las plataformas de Windows 11, pero también vienen algunos tips si es que lo estás jugando directamente en Linux. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro Windows para que trabaje directamente con el juego. En este caso lo que tenemos que hacer es darle clic derecho al escritorio, darle en donde dice configuración de pantalla o display settings, vamos a bajar y vamos a bajar hasta el apartado de gráficos. En el apartado de gráficos, en esta ventana, vas a tener que asegurarte que la opción de arriba esté activada de esta manera y aquí abajo vas a agregar el juego. Si es que estás en Windows 11, automáticamente se te va a agregar cuando ya abras el juego por primera vez, pero en caso de que no se agregue, tú lo tendrás que agregar de manera manual. Para eso tendríamos que abrir el juego primero y ya con el juego lanzado le vamos a dar a la tecla Windows para que nos mande al escritorio. Y después de esto nos vamos a ir a la ventana en la que estábamos. En esta ventana lo que tenemos que hacer es darle en agregar una aplicación del escritorio, aquí en este botón. Y cuando se abra esta opción vamos a abrir el administrador de tareas dándole clic derecho a la barra de tareas. Después administrador de tareas o Task Manager, le damos un clic. Y en esta ventana vamos a buscar el proceso del juego. Como puedes ver, aquí sale The Finals. Le damos un clic para seleccionarlo. Después le damos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Y vamos a copiar el enlace de aquí arriba dándole clic y luego control C o dándole clic derecho y copiar. Después de esto nos vamos a ir a la otra ventana que se nos había abierto y aquí arriba vamos a pegar el link. Le damos control V o clic derecho y pegar y después a la flechita que está aquí al lado. Después de eso ya nos habrá abierto la carpeta del juego y vamos a seleccionar esta opción que se llama Discovery. Este sería la aplicación del juego. Le damos un clic y añadir. Después de que ya se haya agregado en esta pantalla, vamos a desplegar el menú. Vamos a bajar y donde dice GPU vamos a seleccionar nuestra GPU más potente. Esto te lo recalco por el hecho de que a veces personas tienen una APU y una tarjeta gráfica dedicada y pues te podría llegar a pasar que el juego esté corriendo en el procesador solamente y te dé un mal rendimiento. Por eso te tienes que asegurar que aquí esté seleccionado tu GPU. En muchos de los casos la GPU siempre va a salir en alto performance. Le damos un clic y de esta manera ya estará seleccionado. Para que esto surja efecto lo tienes que reiniciar el juego, pero hazlo cuando ya termines de ver el tutorial porque sería más fácil para que ya cuando lo termines de configurar solamente empieces a jugar. Por último, si es que estás jugando desde Linux, te recomiendo que le des clic derecho, propiedades y donde dice configuración de lanzamiento pongas lo siguiente, que es game mode run y pongas porcentaje command porcentaje. Si es que estás jugando desde Linux y no sabes cómo funciona este comando o no tienes el comando instalado, te recomiendo que vayas a ver mi tutorial de cómo instalar Arch Linux, donde vimos que tiene hasta un 20% más de performance que Windows en todos los juegos. De esta manera también estarás aprendiendo cómo funciona este comando y aparte vas a poderle sacar más provecho a tu computadora si es que tienes unos componentes muy limitados o simplemente si ya estás harto de Windows. Y en el caso que estés jugando directamente en Windows, te recomiendo que optimice los drivers de tu tarjeta de video o los controladores, como le quieras decir, porque así de esta manera le estarás sacando más FPS. No te lo puedo mostrar aquí en el tutorial porque si no el tutorial se alargaría 20 minutos más, pero aquí arriba a la derecha o en la descripción te estaré dejando el link para que vayas a ver ese video, que en este caso simplemente tengo el tutorial de cómo optimizar los drivers de AMD. Espero que en algún futuro, y si es que te estás suscribiendo para apoyarme, pueda llegar a subir algún tutorial para cómo optimizar los drivers de las tarjetas gráficas Nvidia. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a configurar nuestro juego. Ok, ahorita ya estoy dentro del juego, tengo la configuración básica como viene por defecto. Te recomiendo que te metas al modo entrenamiento o a este tipo de partida para que no interrumpa las partidas normales y no te vayan a reportar o algo así mientras que haces las configuraciones. Aquí arriba a la derecha te estarán saliendo todas mis métricas de rendimiento para que veas cómo van aumentando los FPS conforme le voy moviendo. Como podrás ver, ahorita mismo están cargando algunas texturas y pues te recomiendo que le des primero una vuelta al mapa como tal de aquí para que te cargue correctamente y no se te vayan trabando conforme a los ajustes y no vayas a pensar que es un bug de los ajustes que estás haciendo o algo así. Primero date la vuelta, muévele algo y después de esto ya vamos a empezar a configurar el juego.
Ok, primero que nada tenemos que darle al ESC, ponerle pausa al juego, irnos a ajustes y irnos al apartado de video. En esta opción que dice modo de pantalla o modo de ventana, te recomiendo que lo pongas en pantalla completa sin bordes, porque este es el modo que recomiendan los desarrolladores. Si te fijas a la derecha, cuando estás poniendo esta opción, ahí dice que este juego está desarrollado y está pensado para jugarse en modo ventana sin bordes. Por lo tanto, funciona mejor de esta manera. Así que te recomiendo dejarlo en este ajuste. De igual manera, si es que tienes algún problema de performance, pues cámbialo a pantalla completa, pero lo ideal sería pantalla completa sin bordes. En el siguiente ajuste, que se llama sincronización vertical, te recomiendo dejarlo desactivado, o sea, en la opción que dice no. Y en el siguiente, que se llama límite de fotogramas, te recomiendo ponerlo en sin límites. En la siguiente, que se llama resolución, vamos a tener que ponerlo al 100% para que esté en la resolución nativa de nuestro monitor. En la siguiente opción, que se llama modo de escalado de la resolución, vamos a poner las siguientes opciones. Las que yo te recomiendo son las de AMD FSR3 si es que tienes una GPU AMD, o si es que tienes una tarjeta gráfica Nvidia o un procesador con gráfica integrada, te recomiendo utilizar el que se llama TSR. Si es que tienes una tarjeta gráfica Nvidia, te va a salir la opción que se llama DLSS. Estas opciones, ya sea cualquiera de ellas, te recomiendo ponerlo con un ajuste de entre 72% y 75% para tener una buena resolución de video y pues no se note que estamos aplicando el rescalado por inteligencia artificial, o simplemente ponerlo en las opciones que se llaman calidad. Dependiendo qué motor estés utilizando, va a funcionar de diferente manera y algunos te van a dar un mejor o peor resultado. Vamos a bajar hasta el apartado de gráficos y en este caso te recomiendo dejarlo como esté por defecto, porque la computadora va a detectar cuáles son los mejores ajustes para ti, pero si es que estás jugando de manera competitiva o simplemente tienes una gráfica muy vieja, te recomiendo desactivar estas opciones. Si es que tienes una gráfica de las últimas series, ya sea de la serie 6000 y hasta la más moderna de AMD, o de la serie 1000 a la más moderna que hay de Nvidia, pues te recomiendo dejarlo activado las dos opciones o nada más la última porque hace que se vea más realista. Abajo donde dice trazado de rayos, esto aplica de la serie 2000 para arriba de la tarjeta Nvidia. Si es que no tienes una de esas, pues déjalo en estático, y también déjalo en estático si es que tienes una tarjeta gráfica AMD de la serie 6000 para abajo. Vamos a bajar hasta el apartado de calidad y vamos a empezar a mover los ajustes de la siguiente manera. Donde dice distancia de renderizado, este lo vamos a dejar en alto por los mapas, hay algunos mapas en los que sí se ocupa. Vamos a bajar hasta anti-aliasing y en anti-aliasing lo vamos a dejar en alto también porque esta herramienta ya funciona lo suficientemente bien en la actualidad, ya no consume nada de rendimiento. Y donde dice de sombras lo vas a configurar de la siguiente manera en la tabla que te puse a la derecha, dependiendo cuánta memoria o VRAM lo vas configurando. Donde dice de post procesado lo vas a dejar en bajo porque esto hace que los efectos se vean mucho más forzados, es como una doble pasada por decirlo de alguna manera. Y donde dice de texturas lo vas a volver a configurar dependiendo de cuánta VRAM tienes. Donde dice de efectos vamos a ponerlo dependiendo la serie de nuestra tarjeta de video, ya que esto suele ser bastante exigente, pero si es que quieres que te dé alguna opción, yo te diría que lo dejaras en medio. En reflejos, dependiendo de tu tarjeta de video, igualmente como hace un momento, te recomiendo que lo vayas configurando. En este caso, la que yo te recomendaría aplicar es la opción de épica porque como podrás ver en pantalla es la que mejor se ve y la que menos exige. No sé cómo funcione esto, pero por algún motivo pues trabaja de esta manera. Simplemente configúralo dependiendo de tu tarjeta de video, aunque te recomiendo que pruebes el de épico como te digo. Y pues pruébalo en alguna partida, si te va mal pues simplemente bájalo a alto o medio que suelen ser las mejores opciones. De igual manera, otra opción que a mí no me ha fallado es la de alta. En vegetación, como podrás ver ahorita en pantalla, te voy a mostrar, pues aplica para ciertas plantitas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Si es que me voy a estas plantitas de aquí, esta opción sí se ve afectada, como podrás ver. Si es que me voy a la opción de vegetación y lo voy bajando o subiendo, desaparecerán algunas plantitas las cuales no son muy notorias. Y pues también hay otras cosas en pantalla que yo pensaba que se verían afectadas, como son todos los arbustos, flores y demás, pero en sí no se ven afectadas. Mira, vamos a buscar un arbusto por aquí. Y si es que me voy a la misma opción,
Si es que lo subo o lo bajo no se ve afectado en absoluto, esto porque ya son las texturas que quedaron ahí ya clavadas, por decirlo de alguna manera. Y por último, donde dice resolución de la iluminación global, te recomiendo dejarlo en alto porque esto hace que ya sean como las rendijas, como ves ahí arriba a la derecha del edificio, hacen que se vean un poco más claro. No sé por qué, no sé cómo afecte esto, pero hace que sea un poco más claro y esto te ayudaría a apuntarle mejor a los enemigos o simplemente a que veas más claro a través de algunos objetos. Así que te recomiendo dejarlo en alto. Las últimas dos opciones de energía te recomiendo dejarlas activadas por si te vas a AFK o minimizas el juego. Y ahora sí, por último le voy a dar unas vueltas aquí para que veas la diferencia de cuando está optimizado y cuando no. Y pues nada, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, de esta manera me apoyan muchísimo. Recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.